Universidad Tecnológica Equinoccial. En necesidades educativas especiales. Tema: diseño y programación curricular en atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares. Tutor Dr. Gonzalo Remache. Autora: Gilda Roxana Paredes Maridueña. Cada niño que se va de la escuela es una fuente de producción de riqueza y bienestar que se disminuye o se anula. Cada niño que no alcanza los niveles más altos de educación está detenido en el camino de desarrollar sus posibilidades y capacidades. Está limitado como fuente de riqueza y disminuido en su dignidad de ser humano. En torno a esto, se ha diseñado una programación curricular en atención a la diversidad, pensando por la gestión pedagógica. Es una actitud del profesorado que se trata de la organización del clima escolar, la planificación de un sistema de interacciones y la integración de un currículo escolar. En los niveles de concreción encontramos el primer nivel, que está a cargo del Ministerio de Educación, que desarrolla hechos y conceptos y principios, los procedimientos y los valores y normas y actitudes que se tendrán que tomar en cuenta. En el segundo nivel encontramos la adecuación del diseño curricular dentro de cada centro de educación, de acuerdo a su contexto y tipos de estudiantes. El tercer nivel se trata de la adecuación del proyecto curricular institucional, que tiene que ver con sus necesidades, características, y se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo educativo es la selección de objetivos, actividades y evaluación. Tiene como fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos. El enfoque constructivista en el que se basa enseña a aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a discernir. El diseño curricular, por su parte, es el procedimiento metodológico que articula diversos componentes. Asume la diversidad, trata de contenidos comunes mínimos y garantiza la educación global. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Son ajustes, modificaciones y la reorganización de la propuesta curricular pedagógica y didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las posibilidades, las necesidades de cada estudiante. Se realiza los diferentes elementos de la propuesta educativa para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales. También son una estrategia de adecuación docente para la atención a la diversidad de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada estudiante. Los niveles de adaptación curricular tienen que ver con las adaptaciones del centro, del aula y las adaptaciones individuales. Las adaptaciones curriculares de centro son a escala general, a la totalidad de los estudiantes, favorecen a la adaptación o la atención grupal de los alumnos con necesidades educativas especiales. Tiene como finalidades responder a la diversidad, facilitar la integración, prevenir dificultades de aprendizaje y responsabilizar al personal docente. En cuanto a las adaptaciones del aula, son ajustes en la programación curricular, son modificaciones de los agrupamientos de los estudiantes, revisión de métodos, técnicas, estrategias, recursos didácticos, actividades que facilitan el aprendizaje para conseguir sus objetivos. Y como finalidades, ser contextualizadas en el aula, crear condiciones de desarrollo simultáneo de diferentes programas en el aula con necesidades educativas especiales y garantizar que los estudiantes con necesidades educativas especiales no sean ajenos al grupo. Por su parte, las adaptaciones curriculares individualizadas se realizan para un alumno en concreto, responde a necesidades educativas especiales y se deben trabajar personalizando los objetivos. Las finalidades de estas adaptaciones son realizar un seguimiento individual, facilitar las actividades individualizadas y preparar una carpeta específica con fichas y actividades de ese alumno. El programa individualizado se conceptúa de la siguiente manera: es un conjunto de ajustes o modificaciones en los diferentes elementos de la propuesta educativa. Son adaptaciones que tienen como finalidad responder a las necesidades educativas especiales para un determinado alumno. Exigen además que tengan un informe de los niveles de desempeño del alumno, las metas y objetivos a corto plazo,
el informe de intervención específica y servicios que requiere el alumno y los criterios y procedimientos de evaluación apropiados. Los tipos de adaptación curricular pueden ser en base a los elementos de acceso del currículo o los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos de acceso al currículum? Se necesita conocer el contexto del aprendizaje. Estos elementos pueden ser personales y su organización o los elementos materiales. Los elementos personales son los aspectos interactivos, como los roles del grupo, la comunicación, el rol docente, las actitudes y expectativas de la comunidad educativa y los profesionales del área, de las diferentes áreas. Y en el caso de los elementos materiales, como su nombre lo indica, pues son los asuntos materiales o físicos, como el espacio, el mobiliario, los materiales didácticos, el material escrito, los equipamientos que también ayudarán al desplazamiento, la visión y la audición, las ayudas técnicas y modificaciones de distribución del tiempo de trabajo de los profesores. Además de eso, en los elementos básicos son básicamente la guía, la práctica docente, también responde al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Y estos son los objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Las adaptaciones pueden ser también en los objetivos y los contenidos. Tienen que ver con el qué y cuándo enseñar. Prioriza los nuevos contenidos y objetivos, modifica objetivos del ciclo, secuencia los contenidos en orden de dificultad, cambia la temporalización de sus objetivos y elimina ciertos objetivos y contenidos que no son necesarios. Además, personaliza los objetivos, establece objetivos a largo, mediano y corto plazo y selecciona objetivos prácticos, funcionales y útiles que van a ser aplicables a corto plazo para estudiantes específicamente con deficiencias. Un ejemplo de objetivos a corto plazo son que trace un cuadrado, que lea 3 palabras. A mediano plazo sería que se vista, que escriba su nombre. A largo plazo, pues que sea independiente y que llegue a trabajar. Las adaptaciones en la evaluación tienen ventajas como mejorar la práctica docente, orientar y permitir tomar decisiones, observar la herencia de la teoría y la práctica y también girar en torno al currículo común. Responde a las preguntas de ¿para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo y con qué evaluar? La evaluación inicial, por su parte, orienta a la toma de decisiones sobre contenidos, actividades, estrategias metodológicas y determinación de objetivos de acuerdo a las capacidades. El detectar conocimientos previos permite relacionar los nuevos contenidos con el contenido previo, creando siempre un clima de confianza a través de algo simple como preguntas, dibujos o debates. En el caso de la evaluación del contexto del aula, debe hacerse tanto al inicio como durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje para permitir hacer ciertas modificaciones o ajustar los factores que estén produciendo dificultades de aprendizaje. En cuanto a elaborar instrumentos y pruebas adecuadas al grupo, las más frecuentes que pueden adaptarse son estas pruebas pedagógicas, los registros de observación, hojas de seguimiento, adaptándolos a las peculiaridades de ese salón, en función a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Finalmente, las adaptaciones metodológicas son las que se ajustan a la manera de aprender de los alumnos y sus características. Deben favorecer la participación activa del estudiante mediante un entorno que estimule al alumno a construir su propio conocimiento. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente: los prerequisitos necesarios para adquirir esos nuevos aprendizajes, el preparar actividades y materiales para facilitar los nuevos aprendizajes, tomar en cuenta los intereses y las necesidades de los estudiantes y organizar el aula para un trabajo individual o grupal de estudiantes facilitando la movilidad. Esta metodología debe servir para promover un mayor grado de comunicación e interacción entre profesor y alumnos. Y por último, el método interactivo que permite enseñar, retroalimentar y evaluar consta de ciertas fases como la evaluación diagnóstica, la retroalimentación, preguntas y respuestas, tratamiento de temas o los debates, y por último, ejercicios de aplicación. Como conclusiones tenemos que el diseño y la programación curricular en atención a la diversidad es el primer reto que debe afrontar el profesorado, quienes deben asumir la responsabilidad que les corresponde. El currículo es una construcción cultural, un modo de organizar una serie de prácticas educativas. La nueva perspectiva de aprendizaje debe ser más holística y constructivista,
y reconoce que el estudiante es el centro de aprendizaje, el mismo que se construye sobre bases de sus potencialidades y facilitarles el éxito así. Las adaptaciones curriculares van desde ajustes menores hasta adecuaciones más significativas que pueden ser tanto temporales como permanentes. Son una estrategia para una actuación docente en atención a la diversidad, donde se adecúa la enseñanza a las peculiaridades y necesidades de cada estudiante para su desempeño exitoso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.